Muy buenos días, mis queridos y distinguidos hermanos. En esta mañana les damos una cordial bienvenida a cada uno de ustedes, donde venimos a alabar y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. Hoy le damos gracias a nuestro Padre porque hoy es un sábado, no un sábado más, sino un Shabbat diferente, el cual tenemos comunicación directamente con nuestro Padre Celestial. Vamos entonces, para continuar con la alabanza a nuestro Creador, vamos a entonar un hermoso himno de alabanza, ¿ya? 47 por la mañana. 47. Por la mañana, ¿no? Por la mañana, oh amor, elevo a ti mi voz, a tu buen nombre doy honor, con gratitud mi Dios. El sol brillante ya salió, camino en su luz, de Salvador discípulo del mando de Yahshua. Los cielos cuentan aquel que la gloria del Creador, la llama viva de la fe y alienta el amor. En la mañana eterna, pues, contigo cuando estés, no devolverlo y de Moisés el himno entonaré. Muy bien, qué maravilloso es alabar y exaltar el nombre de nuestro Padre Celestial. Vamos con la mayor reverencia a postrarnos de rodillas para conversar con nuestro Padre Celestial. Padre que estás en los cielos, en esta mañana venimos a alabar y exaltar tu santo y noble nombre. En esta mañana, que el poder del Ruach HaKodesh esté en nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo siempre actúe en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por eso te clamamos en esta mañana que nos ayudes a entender el mensaje de esta mañana que está relacionado acerca de la deidad. Padre de la gloria, limpia nuestras mentes y nuestros corazones para que todo lo que hablemos no sea palabra de vana sabiduría, sino palabra con instrucción e inspiración del Espíritu de Dios. Padre de la gloria, gracias te damos porque podemos doblar nuestras rodillas con la mayor esperanza que tú eres nuestro Adón Yahoshua, en quien podemos confiar y esperar esa gran certeza de tu segunda venida, que vienes a esta tierra por segunda vez a llevar a tu pueblo. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Que todo lo que hablemos en esta mañana sea por inspiración que viene desde lo alto. Bendice a cada uno de nuestros hermanos, amigos, oyentes, que en esta mañana se conectan a nuestro canal, nuestro firme fundamento. Gracias, Padre de la gloria. Quédate con nosotros, bendícenos, y que hoy en este santo Shabbat sea el Shabbat de inspiración y de bendición, porque tú estás con nosotros en esta mañana. Trae con bien a los que vienen, Padre, en camino.
Y aquellos, Padre, que tenemos ese compromiso contigo, que digamos, he aquí, Padre, estamos ante tu presencia. Y no solamente eso, sino que utilízanos y envíanos a dar las nuevas de salvación. En el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén. Y amén. Muy bien. Shalom Shabbat. Bienvenidos, hermanos, hermanas, bienvenidos en esta mañana. Bienvenida, porque hoy es la casa de nuestro Padre y hoy es un día, siempre digo de esta manera, ¿no? Hoy es un día de fiesta, porque hoy nos encontramos con el Padre Celestial. Y el Padre Celestial, oiga, nos limpia, nos transforma, nos purifica. Y por eso estamos aquí. Y cuanto más no le damos gracias al Padre. Durante todos estos días nos ha acompañado. Nos ha protegido. Por eso le doy gracias a Él. Gracias por mantenernos con vida. Gracias por habernos protegido. ¿Y por qué no darle gracias por el pan que cada día nos da? ¿No es cierto? Por eso le damos gracias. ¿Y saben por qué más? Porque todos los días nos postramos de rodillas y sentimos su presencia. ¿Cierto? Nos da la vida. Y si no fuera por Él, no tuviéramos todo. Muy bien. En esta mañana vamos a tener un tema muy bonito acerca de la deidad. Y sinceramente voy a decirlo con nombre y apellido. Este tema para mi cuñada Juliana en Colombia. Le voy a explicar esto porque es muy importante. Nosotros no podemos basarnos porque me dijo el pastor Alejandro Bullón, me dijo el pastor de acá, me dijo el de acá, o dijo Carlos Delgado. No, basémonos lo que dice la Biblia, ¿verdad? Lo que dice la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Y yo les digo algo, hermanos, acostumbrémonos a decir eso. ¿No? Ustedes ven que siempre digo la palabra, la Biblia que es la palabra de Dios. Esa es la palabra correcta al mencionarnos, porque nos estamos dirigiendo a la palabra sagrada. ¿No es cierto? Ahora bien, como tengo calor, se me sudan los ojos, pero bueno, vamos. Ahora bien, vamos a ver aquí una palabra muy importante, hermanos, que estamos viendo. Y ahí vamos a ver algo extraordinario. Hay una pregunta que siempre me la hacen y ya tengo la respuesta para responderla públicamente. Porque muchas personas me dicen, si hablamos de la deidad, Jesús es Dios, saben decir muchos, pero en ninguna manera o en ninguna parte Jesús dijo yo soy Dios, sino que Él se refirió que Él era el Hijo de Dios. Y si hablamos de la deidad, que están los tres allí, ¿con quién se quedó el universo cuando Yahshua murió? Qué importante, ¿no? No son los temas que hemos estado viendo, son otros temas. ¿El universo se quedó sin Dios cuando Jesús murió? ¿O el universo se quedó con la mitad del poder? Vamos a ver entonces lo que la Biblia, que es la palabra de Yahweh, dice de esta manera. Pero les pido a todos, busquen, pero Kimi me va a ayudar con la lectura. Todos ustedes ténganme buscado, por favor, el libro de San Mateo capítulo 16, del 13 al 17. Y yo voy a dar lectura de mi apunte que tengo acá. Dice aquí, cuando Yahshua le preguntó a los discípulos sobre cómo la gente lo conoce o lo llamaría. 13 al 16, Mateo 16. Mateo capítulo
16, del 13 al 17, ustedes van a tenerlo allí. Y después voy a pedir que el hermano Kimi me dé lectura. Y dice aquí, cuando Jesús, tal y cual como está aquí, voy a dar la lectura. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos sobre cómo la gente lo condiciona o lo llamaría, dijeron que algunos lo veían como Juan el Bautista, otros como Elías, otros como algunos de los profetas, y otros, cuando Jesús le preguntó cómo lo considera ellos, en ningún momento, mire lo que dice aquí, en ningún momento Pedro le respondió diciendo, tú eres el Dios, el Hijo, o tú eres la segunda persona de la Trinidad. Pedro declaró tajantemente, miren cómo Pedro lo declaró. Pedro lo declaró tajantemente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Acaso que Pedro le dijo, tú eres Dios? Pedro no le dijo, tú eres Dios. Pedro reconoció y Pedro dijo, tú eres el Hijo de Dios. Ahora bien, vamos a ver Kimi. Mateo 16, del 13 al 17. La palabra de Ladón dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice que son los hombres, que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora bien, hermanos, ¿por qué hablamos esto? Porque aquí estamos demostrando con la Biblia, porque hay un montón de gente que hacen preguntas por el canal diciendo que Jesucristo sí es Dios. ¿Y cómo entonces la pregunta cuando Yahshua se le acerca a sus discípulos y le hace esta gran pregunta? ¡Hey! Ustedes que andan conmigo, ¿cómo creen ustedes que la gente me llama? ¿Quién creen que soy? Y hay uno que le dice, unos te llaman, dicen que tú eres Juan el Bautista, otro que tú eres esto, otros dicen que tú eres el Hijo del Dios viviente. Pero a mí me gustó esta respuesta que Pedro le dijo, ¿no? Ajá. ¿Y qué dice? La frase interesante. Bienaventurado, cuando le responde a Simón Pedro, bienaventurado tú, Pedro, porque no te lo reveló ni qué, Ni carne ni sangre, sino ¿quién? El Padre. Y Pedro, ¿cómo lo reconoció? Tú eres el Hijo de Dios viviente. Ahora escúchenme bien, hermano. Si la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que Yahshua es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. Si algún pastor, por lo mucho poder que él tenga, por lo mucho conocimiento que tenga, y él dice que Jesucristo es Dios, ahora ¿quién es más? ¿El maestro o el alumno? Simplemente es el maestro. El maestro es el mayor, porque él está enseñando, preparando a sus discípulos. Ahora bien, Jesucristo, el Hijo de Dios, alguien le preparó el camino. Juan el Bautista le preparó el camino para que viniera el Hijo de Dios, mas no Dios.
Ahora bien, miren esto lo que sigue diciendo. Si Jesús fuese parte de una Trinidad, escuchemos bien, si Jesús fuese parte de una Trinidad, ¿cómo explican entonces los que creen dicha doctrina que pasó con la Trinidad cuando Jesús murió? O sea, ¿qué pasó con la Trinidad cuando Jesús murió? Si Dios es un ser trino, al morir uno de lo que supuestamente forman parte dicha Trinidad, entonces desecharía la Trinidad. Entonces, si Jesucristo forma parte de la Trinidad, ¿qué sucedió entonces cuando Yahshua murió? Él será, dijo, y quedará un consolador, ¿no? Cuando él murió, él resucitó. Y de ahí dejó cuando murió a los cielos, dejó el consolador. Ahora bien, ustedes que me están respondiendo, ¿y quién es el consolador? ¿Otra persona o el mismo Espíritu de Dios? Ah, el Espíritu de Dios. Entonces, si el consolador, escúchenme bien hermano, y es muy importante que aprendamos esto. Si el Espíritu Santo es el consolador, ¿por qué lo hacemos, le damos forma de otra persona cuando es el mismo Espíritu de Dios? Y déjenme decirle algo. ¿Por qué aclaro esto? Porque yo sé que va a llegar a los oídos de ellos. El pastor Gambetta, doctor en teología, dice esto. El pastor Alejandro Bullón, licenciado y aún máster en teología, dice esto, cuando la Biblia dice otra cosa. Entonces, hermanos, aquí no estamos para juzgar a nuestros amados hermanos, pero sí estamos para ver lo que dice la palabra de Yahweh. Ahora bien, dice aquí un escrito más. La doctrina de la Trinidad, por ende, lleva a muchos a negar, miren esto, lleva a negar que Jesús murió, y alguno podrá pensar, pero yo creo en la Trinidad, pero no tengo la muerte de Jesús. Pero entonces debería ser consciente con su razonamiento y con la Escritura. Si Jesús es parte de una Trinidad, entonces cuando Él murió se desarmó dicha Trinidad, una de dos, o murió o no murió. Si la Trinidad está formada por tres, escuchen bien, si la Trinidad está formada por tres, los tres andan juntos, los tres mandan, los tres tienen poder. Ahora, ¿qué hacemos? Cuando Jesús murió, ¿qué pasó? Quedaron dos. ¿No es cierto? Entonces, La conclusión que ellos sacan, que son tres, tienen que quedar así. claro, Pero no es así. exacto. Que no es así. Tenemos que ver el consolador. Ahora, exacto. Ahora bien, no se preocupen que ya les tengo texto bíblico para darles la respuesta, porque es importante hablar con la Biblia. No podemos basarnos a un estudio simplemente teológico que es humano. Tenemos que basarnos simplemente a lo que dice el argumento o la palabra de Dios. Porque los argumentos ante la Biblia no sirven. Lo que sirve es un escrito, está. Así dice Yahweh. Ahora bien, sigue diciendo aquí, algunos aseveran que solo murió su parte humana. En ese caso, entonces Jesús estuvo medio muerto cuando estaba en la tumba, pero él mismo dice
en Apocalipsis 1:18. Vamos a ver qué dice Jesús en Apocalipsis 1:18. Vamos a ver lo que dice Yahshua. Apocalipsis 1:18. Kimi, si lo tiene. Y el que vivo y estuve muerto ha de aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ajá, ahora bien, hermanos, ¿a dónde hay Trinidad aquí? Porque él dice que él mismo fue el que murió. Y él mismo, ¿qué pasó? Vivió porque tiene las llaves de la muerte. Ahora bien, que estuvo muerto, y en Isaías 53:8, vamos a ver. Isaías 53, verso 8. ¿Qué dice ahí? Isaías 53, verso 8. Vamos. Por cárcel y por juicio fui quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fui herido. Ahora bien, no se aparten de ahí, que tengo más todavía. Ahora, ¿quién pasó por cárcel? El Hijo de Dios. ¿Quién se rebeló? ¿No fue la humanidad que se rebeló contra el Hijo de Dios? Que aún su rebelión fue tan grande que aún lo asesinaron al mismo Hijo de Dios. Ahora bien, verso 10, Kimi, Del mismo capítulo, del mismo capítulo 58. verso 10. Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Ahora, ¿quién se estuvo sacrificando? ¿Quién fue el que murió por la raza humana? ¿El Espíritu de Cristo o Cristo mismo? Cristo mismo. Y el Espíritu de Cristo, hermano, quiero que quede claro, el Espíritu de Cristo no es otra persona, porque el Espíritu de Cristo es el mismo. O el poder del que es el mismo. Ahora bien, el verso 12, Kimi, del mismo capítulo. Mira lo que dice el verso 12. Por tanto yo daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojo por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Ajá. ¿Acaso, a ver, si son tres, ¿por qué no dice llevamos los pecados de muchos? ¿No es cierto? Y él dice, llevando los pecados de muchos. Ahí sí en plural, cuando trata los pecados de la humanidad. Ahora bien, para todos los sabios y filósofos, los que me están escuchando, no soy un tremendo teólogo, soy un simple, humilde servidor que estudié teología. Pero a la ley, al testimonio, dice la Biblia. Si no dijere conforme está escrito, es porque no le ha amanecido. Ahora bien, sigue diciendo la pluma inspirada. Nos habla de que fue cortado de la tierra, de los vivientes, que puso su vida en expiación por el pecado, y que derramó su vida, o como en algunas versiones de la Biblia dice, derramó su alma hasta la muerte. Miren esto, su alma, su mismo espíritu, hermanos. No está hablando de otra persona.
Ahora, yo le hago una invitación a todos nuestros amigos que están escuchando este mensaje, que nosotros tenemos que someternos a lo que dice la palabra de Dios, mas no a lo que dice el hombre. Porque para ser salvo no necesitamos doctorado en teología. Para salvarnos no necesitamos ser tan sabios, sino sí recibir la revelación del poder del Espíritu de Dios, que lo conocemos todo, el Espíritu Santo, actuando en el corazón de cada uno de nosotros. Porque la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que Él le dará su espíritu, le dará su conocimiento a aquellos que lo piden. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Cómo podemos conocer las cosas grandes? ¿Cómo podemos conocer el Espíritu de Dios cuando no andamos en su nombre ni andamos haciendo su voluntad? Tenemos que despojarnos de los deseos, de la pasión de la carne y pedir que el Espíritu de Dios more en nuestras vidas y reflejar ese Espíritu de Dios en la mente y en el corazón. Ahora bien, Primera de Juan 2:22, o sea, Primera de Juan, sí, Juan 2:22. Sí, Primera de Juan. Primera. Primera de Juan. Primera de Juan 2:22. O Primera de Johanán. Gracias. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Ahora, hermanos, qué maravilloso esto. ¿Saben hacia dónde nos lleva la doctrina de la Trinidad? A negar al Padre y al Hijo. Porque la Trinidad dice que Jesucristo es Dios, cuando la Biblia dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora bien, dice aquí, Juan nos dice que el anticristo niega al Padre y al Hijo. Bueno, la doctrina de la Trinidad niega claramente que Jesús es el Hijo de Dios, al hacerlo coeterno con el Padre, porque como es que el Hijo es coeterno, si es Hijo es porque el Padre fue primero y luego Él, porque el Padre lo engendró y le dio tener vida en sí mismo, según que, vamos a ver San Juan, ¿qué dice San Juan 5:26? No puede ser coeterno, porque el Padre es primero y después el Hijo. Y al decir que son coeternos, que los dos son eternos, que ambos son Dios para hacer otra cosa diferente de lo que dice la Biblia. Eso es lo que enseña la Trinidad. Pero los dos son eternos, pues ¿cómo van a que no son eternos? 5:23. O sea, sí. 5:26. O sea, lo que se refiere a la Trinidad, que los hace Dios a ambos. Vamos, Kimi. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ahora, ¿sí ve? O sea, como el Padre tiene vida en sí mismo, ese mismo privilegio, esa misma autoridad le dio a su Hijo, pero no por eso quiere decir que su Hijo es Dios. sino el Hijo de Dios. Ahora bien, no nos salgamos de lo que estamos explicando, por favor. ¿Ya? También si se niega al Padre y al Hijo, cuando algunos pretenden
que estos son roles en los cuales ellos se desempeñan y que en la eternidad ellos se reunieron para determinar quién haría el papel del Padre o quién haría el papel del Hijo. Hermanos queridos, la divinidad de Yahweh y de Yahoshua no es una película, no es una novela, es una realidad. Porque el Padre engendró a su Hijo, y el que no cree que el Padre engendró al Hijo, la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que es entonces un anticristo, porque está negando la divinidad de Dios. Ahora bien, si ellos desempeñan simplemente un rol o papel, entonces todo el plan de la redención ha sido una pieza teatral, en donde cada uno, el Padre y el Hijo, desempeña su papel, mas no era ninguno en realidad el Padre ni el Hijo. Por eso es que tenemos que entender claramente que la Trinidad viene simplemente a destruir la relación entre el Padre y el Hijo. Continuamos. Sigue diciendo de esta manera: podemos contemplar el amor de Dios si creemos que el Padre y el Hijo lo que desempeñaron fueron simplemente roles. No es lo mismo que Dios haya dado a su Hijo literal a pensar que Dios dio al que hacía el rol o papel de hijo. Explico nuevamente. No es un teatro, no es una novela entre la relación del Padre y el Hijo, porque la Trinidad viene a hacer eso, porque dice que el Hijo no es Hijo, sino Dios. Lo quita del papel que le ha dado su Padre, o lo que Él está haciendo. Ahora bien, si creemos que nuestro Adón, Yahoshua, no es un mentiroso, sino que no pecó cuando estuvo aquí en la tierra, aceptemos pues lo que Él mismo dijo, aceptemos el testimonio que da respecto a su origen. En el libro de Juan 8:42, ¿qué es lo que dice el mismo Yahoshua? Juan capítulo 8, verso 42. Dice: Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaráis, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Qué interesante. ¿Entendemos eso, hermanos? ¿No es cierto? ¿De dónde salió Él? Yo he salido del Padre. Y si dice que ellos aman a Dios, entonces pues amarían también a su Hijo. Ahora bien, al decir que Él salió de Dios, no dice que salió del lado de Dios, dice de Dios es salido. La palabra salida en la Biblia, tanto en Miqueas, vamos a ver qué dice, Miqueas 5, 1 al 2, para que aceptemos, porque realmente la doctrina de la Trinidad quebranta el mensaje del Padre y el Hijo. 5. Miqueas 5 del 1 al 2. Rodéate, Miqueas 5 del 1 al 2. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. No has sitiado con vara. Herirán en la mejilla al juez de Israel.
Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Ajá, de allí saldrá. Ahora bien, más argumento. Mateo 2, del 1 al 6. Ahí sigue explicando bien. Por eso, hermanos, yo lo digo prácticamente. La doctrina de la Trinidad es una doctrina satánica, porque destruye la relación del Padre y el Hijo. Y vamos a verlo entonces. Vamos a verlo también en Mateo capítulo 2, versos del 1 al 6. Mateo 2, del 1 al 6. Sí. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocado a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará o regirá a mi pueblo Israel. ¿Cómo lo está presentando a Yahshua? Como el príncipe, como el hijo. Ahora bien, tiene el significado de nacimiento. El hecho de que vamos en la escritura, o sea, el hecho de que veamos en la escritura que aparece Padre e Hijo y al mismo tiempo están en lugares diferentes, y que uno habla con el otro y que uno hace la voluntad del otro, destruye la idea unitarista de que solo hay una persona divina. No destruye, porque son los dos que están hablando. El hecho de que el uno esté allá y que el otro esté acá, ¿será que destruye la unidad entre el Padre y el Hijo? No. Claro que no. Ahora bien, miren lo que dice aquí. El unitarismo, miren, porque hay personas que dicen que solamente Jesucristo es Dios y que Él es solo Salvador. Ahora estamos hablando respecto a ello. Dice aquí, el unitarismo también niega al Padre y al Hijo y pone en su lugar un ser de su propia invención, que uno tiene a un tiempo desempeña el papel de Padre y otro el papel del Hijo, y otro tiempo el del Espíritu Santo. En esto creen los que, en esto se basa a los que creen en el unitarismo, que el mismo, escuchen bien, que el mismo Jesús o el mismo Hijo de Dios hace el papel del Hijo, hace el mismo papel del Padre y hace el mismo papel del Hijo. No es así, porque nosotros conocemos, mis queridos y apreciados y distinguidos hermanos, que el Espíritu Santo es el poder de Dios. Ahora bien, sigue diciendo, le preguntó a los que son unitaristas, o como algunos prefieren que se les llame, o como lo han llamado, solo Jesús. ¿Qué pasó entonces cuando Jesús murió? ¿Se quedó el universo sin gobernante? ¿Se quedó el universo sin Dios? No, que yo creo que Jesús es el único Dios verdadero, sino que lo menciono así porque la posición que ustedes
manifiesten. No es así tampoco, porque entonces si es uno solo, si es solo Jesús, el Dios, cuando Cristo murió entonces en la cruz, en un madero, como usted lo entienda, entonces el mundo se quedó sin Dios. No. Prácticamente se da a entender así. Claro, entonces en ninguna manera, porque cuando el Padre dice o sea, cuando Jesús dice yo y el Padre uno somos, está diciendo que son uno en qué? En pensamiento, en cuidado y bueno, y en fin. Ahora bien, si hay una sola persona divina, miren esto, si hay una sola persona divina, entonces ¿a quién oraba Cristo? ¿En manos de quién encomendó Cristo su espíritu cuando murió en la cruz? ¿Y a quién llamó Cristo el único Dios verdadero? ¿Y a quién llamó Cristo mi Dios? Entonces, ¿estamos entendiendo, hermanos? ¿Estamos entendiendo? ¿A quién le llamó entonces Cristo? Padre. Mi Padre. ¿A quién le dijo entonces mi Dios? ¿Ya? Entonces, esto queremos que entiendan nuestros queridos y distinguidos y apreciados hermanos trinitarios, que con todo el respeto, la Trinidad es una doctrina satánica y diabólica, porque quita al Padre de su lugar y quita al Hijo de su lugar y totalmente destruye la comunión entre el Padre y el Hijo. Gústele a quien le guste, pero es así. ¿Por qué? Miren esto, hermano. ¿Por qué digo de esta manera? Porque estaba leyendo un libro que decía que Elena Harmon de White y los demás pioneros jamás aceptaron la Trinidad. Y es más, cuando Elena Harmon de White y los demás pioneros existían, la doctrina de la Trinidad jamás existía dentro de nuestra iglesia. Cuando ellos ya murieron, ahí fue que fueron metiendo toda esta doctrina, que comenzó con el perverso de Kellogg, porque Kellogg metió la perversidad de la inmortalidad del alma y muchas cosas más, que eso también ya es otra cosa rara. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, tampoco es correcto la posición binataria, donde se plantea que hay dos dioses, por ende, no es correcto el que usemos el término Dios el Hijo, porque en la Biblia no aparece tal expresión. Jesús se refiere al Padre como el único Dios verdadero, por ende hay un solo Dios personal. Vamos a ver qué dice la Biblia entonces respecto a aquello. Primera de Corintios capítulo 8, verso del 4 al 6. La palabra dice: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio de Él, cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ahora, entendemos
Porque hay un solo Dios y un Señor Jesucristo. Pero en ningún momento está diciendo que Él es Dios. Hay un solo Dios y un solo mediador. Hay otro texto que dice esto. Y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahora bien, continuamos, por favor. Muchos, al tratar de defender la doctrina de la Trinidad, hacen alusión al texto de Mateo 28, 19. ¿Qué dice allí? Ahí dice, miren, para defender la doctrina de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero vamos a ver ahí qué dice. (28:19) es para... Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora yo les hago una pregunta, hermanos. En verdad, de todo corazón, respóndanse ustedes mismos. Padre es nombre, Hijo es nombre, Espíritu Santo es nombre. ¿Son qué cosa? La mayoría lo conoce, que son títulos. ¿Y por qué le llamamos Dios entonces? Hermanos, perdónenme con todo el respeto a la ciudadanía y al mundo entero. No hay ciego quien quiera ser ciego, porque entendemos la verdad y no queremos. Y por tanto, porque no aceptamos estas mentiras, nos llaman disidente. Santa inocencia. Santa inocencia. Por eso, hermanos queridos, muchas de las veces la culpa no tenemos los pastores, la culpa no tenemos los hermanos, los filigreses, la culpa tienen los traductores, la culpa tienen aquellos, los que imprimen la Biblia, que ellos dicen, o sea, hacen decir lo que la Biblia jamás dice. Porque en cuántos párrafos hemos visto cómo Yahoshua se presenta. Y vamos a seguir respecto a este texto de Mateo 28, 19. Sigue diciendo, queriendo con ello probar que en tal texto aparece la Trinidad. Pero si leemos claramente el texto, en ningún momento se hace referencia a una Trinidad, ni dice que los tres son uno. El hecho de que allí se mencione al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo no es prueba de que haya tres personas divinas, ni mucho menos que los tres constituyan al único Dios verdadero. No es prueba. Lo tienen allí, me lo pueden leer otra vez. Ahí solamente menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pero no está mencionando que los tres son Dios. A ver, léelo de nuevo y miremos lo que dice ahí, realmente. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Ya? Simplemente dice, vayan y bautícenlos en esos tres nombres, pero no es legal. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? Yo puedo demostrarles, aquí les digo públicamente a nivel nacional e internacional, que solamente usted puede encontrar, cuando más se encuentra, puede encontrar tres, y yo le llamo espurio, tres versos bíblicos espurio que habla de aquello. Pero sí puedo demostrarle con la Biblia en la mano más de 20 párrafos bíblicos donde dice que el bautismo es en el nombre de Yahoshua.
en el nombre de Jesús. Pero como esta escuela, estos temas en la mañana continúan, les vamos un día a demostrar con la Biblia más de 10 párrafos bíblicos que el bautismo es en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay salvación, en el nombre de Yahshua hay redención. ¿A dónde han visto ustedes que en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo echan demonios? Simplemente se dice en el nombre de Jesucristo. Ahí hace. Muy bien. Dice en Mateo 28, 19, no se nos dice quién es el único Dios verdadero, ni que haya una Trinidad. Por ende, el texto debe ser entendido a la luz de los temas, textos de la Biblia. Ahí no habla quién es Dios. Solamente dice en nombre de 3 personas. Ahora bien, miren lo que sigue diciendo. Podemos a la luz, sí. Ponemos a la luz de la Biblia o de la verdad que el Padre es el único Dios verdadero, que nuestro Adón Yahoshua es el único mediador entre Dios y los hombres, y que podemos ser partícipe del Espíritu Santo por la gracia de Dios. Ahora vamos a demostrarlo bíblicamente. San Juan 17, 3, ¿qué dice? ¿Cómo es demostrado el verdadero Dios? Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Ahora bien, hermano, escuchemos bien, aclaremos esto, porque usted puede decir, si ve, ahí está diciendo que Jesucristo es Dios. No está diciendo la Biblia eso. No está diciendo. La Biblia está diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan al único Dios verdadero. ¿Y qué más dice? Y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso dice el texto, no está diciendo que Jesucristo es Dios. Vamos a leerlo nuevamente. Vamos a leerlo, porque esa es la confusión que la gente tiene. 17:3. San Juan 17:3. Y Mire lo que esta dice. es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ah, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. Pero ¿sabe qué usa la Trinidad? La doctrina de la Trinidad dice, ve, aquí está. El único Dios enviado, que enviado a Jesucristo. No es Jesucristo. ¿Sí ven? Ahora, ¿tiene más prueba bíblica? Tenemos más prueba bíblica. Primera de Corintios capítulo 8 del 4 al 6. Primera de Corintios capítulo 8 verso del 4 al 6. Esa es la que le leímos en antes. Acerca. No lo hemos leído. No, primera de Corintios, sí. 8 del 4 al 6. Ya, y Juan, ¿no leíste también Juan 17:3? Sí, es el que acabé de leer ahorita. Ya, lo leíste. Sí. Ya, hay más pruebas. Igual, primera de Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo 2, 5. 5. Tenemos más pruebas. Porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hay un solo Dios,
Ahí no está diciendo que Jesucristo es Dios. Está diciendo que hay un solo Dios y el mediador que envió a su Hijo que se llama Jesucristo o Yahshua. Hombre. Segunda de Corintios 13:13. Otra prueba más. Con la Biblia en la mano. Segunda de Corintios 13:13. Ajá. Donde más dice, todos los santos os saludan. Bueno, todos los santos os saludan. ¿A quién? Para el Hijo de Dios, ¿a quién va a ser? Bueno, ahora bien, solo hay dos personas divinas. Escuchemos, hermano. Solo hay dos personas divinas, que son el Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es el medio. El Espíritu Santo es el medio por el cual ellos se representan. ¿Sabían eso? El Padre y el Hijo. El Espíritu Santo es el medio el cual los dos se representan. ¿En qué capítulo está eso? ¿Mande? ¿En qué capítulo está eso? No, este es la explicación. Ya les voy a dar un texto donde habla más acerca de esto. Ahora dice, la pregunta, solo dos personas divinas participan en el concilio celestial. Ahora sí tengo un texto bíblico aquí. Zacarías 6:12 al 13. Zacarías 6:12 al 13 dice, solo dos personas divinas participan en el concilio celestial. Zacarías 6:12 al 13. Vamos. Zacarías 6, 12 al 13. 12 al 13 dice, y hablarás diciendo así, ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él edificará el templo de Jehová y él llevará gloria, se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdotes a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Ajá. El Padre y el Hijo están los dos. Son la única persona divina. Porque esta parte no me la sabía, ¿no? Y qué lindo es. El Espíritu Santo es el medio que se comunica el Padre y el Hijo. Entonces el Espíritu Santo no puede ser una persona diferente. Una persona visible. ¿No es cierto? Ahora bien, solo dos personas divinas participaron activamente en la creación del hombre. Juan 1:1 y Proverbio, ahí sí el que lee primero. Primera de Juan 1:1 y Proverbios 8:22 al 30. Primera de Juan 1:1. Sí. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, los que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Ajá. Y tenemos Proverbios 8:22 al 30. Ojo con esto. Ojo con esto. Proverbios 8:22 al 30. Vamos. Leí para leer. Escuchemos, por favor. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados ya habían sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo.
cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo, ordenando todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Ajá. ¿Quién estaba allí? Jesús y el Padre. Correcto. Hermano, yo creo que a veces nosotros nos dejamos engañar por no estudiar, por no prepararnos. Tenemos que leer. ¿Por qué no? Porque viene un erudito y dice, no es que el erudito lo dijo. No, señores, no es así. El erudito no me va a dar salvación. El erudito me puede dar confusión, eso sí, pero no me va a dar salvación. Escuchen lo que sigue diciendo aquí. Solo el Padre conoce al Hijo y solo el Hijo conoce al Padre. ¿A dónde dice la Biblia? Mateo 11:27, Lucas 10:22. Necesito 2 voluntarios porque quiero terminar rápido, el tiempo se me está terminando ya. Mateo 11:27, Lucas 10:22. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce al Hijo sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora sí ven, ¿a dónde está la Trinidad? No está. La única 2 personas divinas es el Padre y el Hijo. Nadie conoce al Padre excepto el Hijo. Y el Hijo conoce al Padre entre los dos. Y lo que el Hijo recibe se lo da a aquel él quiera ser revelado. En otras palabras, el que está preparado para recibir ese don, ese Ruach que viene del Padre, entonces se lo dará ese Espíritu Santo. Hermanos, nosotros necesitamos dedicar tiempo a la lectura, a la oración, para que realmente ese Ruach caiga sobre nosotros, ese Espíritu de Dios desciende en nuestras vidas. No podemos ser engañados como vive la humanidad entera engañada. Ah, no, es que me dijo mi sacerdote. Ah, es que me dijo mi pastor. ¿Y si el pastor está engañado? ¿Y si el sacerdote está engañado? Hermanos, la salvación es individualmente. En ninguna parte de la Biblia dice que nos vamos a salvar por la predicación del sacerdote, la predicación del pastor, la predicación del obispo, la predicación del papa. La salvación es individualmente y personalmente. Eso dice. Ahora bien, Lucas 10:22. ¿Qué dice Lucas 10:22? Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo. A quien el Hijo quiera revelar. Ahí está, ¿sí ven? Hermano, abramos los ojos. El enemigo está engañando a la gente. Y hoy no me va a temblar la mano en decir lo que voy a decir. Y no es palabra de Carlos Delgado. En el libro de Primera de Tesalonicense dice que hay un hombre que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y decir esta verdad no es hablar herejía ni hablar en contra del prójimo, sino decir lo que está aconteciendo. El hombre debe conocer la verdad, porque la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que por su fruto los conoceráis. Si aquel que se para en un púlpito habla herejía, no es digno del aplauso del cielo, sino que es digno de que el enemigo se lo lleve. Pero el que se para en el púlpito y dice la verdad,
la Biblia, que es la palabra de Dios, dice que si nosotros conocemos la verdad os hará libre. Eso dice la palabra de Dios. Ahora bien, dice aquí, y con este ya voy a terminar, solo el Padre y el Hijo deben ser adorados y alabados. Mire lo que dice, hermano. No es cuento mío, ya les doy el texto bíblico para aquellos fanáticos trinitarios. Dice aquí, solo el Padre y el Hijo deben ser alabados y adorados. Apocalipsis capítulo 5 del 12 al 13. Vamos, Kimi. La palabra de Yahweh dice, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay. Oíd decir al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ajá. Hermanos, ¿de quién está hablando ahí la Biblia? Ajá. Está hablando del Padre y del Hijo, hermano. Y para leer la Biblia, escúchenme bien, amigos oyentes y pueblo y hermanos aquí presentes. No se necesita solo ser pastor, no se necesita ser obispo, no se necesita ser papa, no se necesita ser predicador internacional para poder entender la palabra de Dios. No podemos confundirnos teniendo la verdad en nuestras manos. No podemos, hermanos. Yo realmente le doy gracias al Padre Yahweh, porque nos ha hecho entender tantas cosas que yo peleaba erróneamente. Pero hoy también es entendido que para defender una verdad no necesitamos pelearnos con nuestros hermanos. No necesitamos pelearnos con el prójimo, sino que a lo contrario, el tiempo dirá la verdad. Porque si te acusan por algo que no has hecho, no pelees, no discutas, porque este sagrado libro no se ha hecho para pelear. Este sagrado libro se ha hecho para defender y predicar y demostrar la verdad. Un escrito está. Por eso de hoy en día me he hecho una promesa, que no importa que la gente me venga y me diga, pastor, usted no sabe nada, porque no quiere debatir, pero no voy a debatir con nadie, porque el debate es del diablo. Él viene para sacarte del quiz, sacarte de tus principios. La Biblia, que es la palabra de Dios, dice, el que es de Dios o el que es de Yahweh, las palabras de Yahweh escucha. Por tanto, no le escuchaste porque eres de vuestro padre el diablo. Así sinceramente. Por lo tanto, el mensaje de hoy es un mensaje de arrepentimiento y es un mensaje de convicción, que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan 3:16. Ese es el mensaje de esta mañana. Hermanos queridos, que el Padre de la Gloria pueda bendecirnos en esta mañana. Preparémonos para los 45 minutos de la escuela sabática, que es una escuela sabática maravillosa, pero no olvidemos este tema. Hermanos, yo se los pido en el amor de Dios, no nos dejemos engañar. Ahora, como ya la gente ya sabe que la gente no cree que hay tres dioses, dicen no son tres, pero sí son individuales. Hermano, basta ya. Leamos la Biblia y aprendamos y testifiquemos la Biblia. Vamos a buscar un hermoso cántico para terminarles el tema de esta mañana y comencemos la escuela sabática.
A medida que suelen, nos vamos colocando de pie. El número ya está llegando. Señor, reposamos en tu santo día, cumpliendo el mandato legado por ti. Reposo buscamos, Dios nuestro, en tu seno, que así ordenaste en el Sinaí, que así ordenaste en el Sinaí. Tus hijos se acercan, oh Dios, a tu trono, en santa, ferviente, sincera oración, pidiendo que escuches su humilde plegaria, y gocen por siempre de tu protección, y gocen por siempre de tu protección. A tus hijos, Dios, tengan victoria, que puedan fielmente sus leyes cumplir. Y cuando viniere, Señor, en tu gloria, que puedan por siempre contigo vivir, que puedan por siempre contigo vivir. Amén. Vamos a orar. Padre de la gloria, una vez más estamos ante tu presencia. Queremos pedirte que tú perdones cada uno de nuestros pecados. Nos ayudes a estar tomados de tu mano, mas no la de la mano del hombre. Porque el hombre es el que confunde al hombre, pero tú salvas al hombre. Por eso queremos tomarnos de tu mano. Padre de la gloria, una bendición muy especial para cada uno de mis hermanos aquí presentes. Una bendición para aquellos que ya llegaron y una bendición para aquellos que no han venido. Por eso te clamamos y te suplicamos que puedas estar en esta mañana con nosotros. Prepáranos, capacítanos para esta vida y la eternidad. En el nombre y por los méritos de Yahoshua lo pedimos. Amén. Amén. Y amén.